Las 11 de la mañana, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Ahora Marbella Radio. Un nuevo día en Marbella, iluminando nuestra ciudad con su brisa mediterránea y su energía vibrante. Bueno, hoy es martes, 22 de abril, y aquí en Ahora Marbella Radio nos preparamos para 2 horas de contenido apasionante, encuentros inspiradores y viajes sonoros que nos llevarán a explorar las maravillas de nuestra tierra y de quienes la hacen tan especial. Antes de nada, ustedes me verán con esta cara tan iluminada y este rostro tan iluminado. Voy a realizar una frase que dentro de poco nos van a dar hoy nuestros 2 almirantes que tenemos en los mandos de Ahora Marbella Radio. Frases inspiradoras para comenzar el día. Pero, como les digo, tengo aquí una cara súper iluminada. No es por nada, es que está reflejándose la luz que entra por las ventanas del estudio del plató, y por eso ahora vamos a mirar hacia el cielo, porque hoy en Marbella tenemos cielos despejados, ambiente soleado. Durante la mañana hay temperaturas de 15 a 18 grados aproximadamente. Durante el día, en un lapso desde mediodía hasta la tarde, el cielo se mantiene, ya lo ven ahí, con esa antena tan perpetua y tan perenne que tenemos en el edificio contiguo a las instalaciones de Radio Televisión Marbella. Como les digo, la tarde el cielo se va a mantener con pocas nubes y las temperaturas van a permanecer prácticamente intactas. Ya en la noche, cielos claros y temperaturas de 17 y 18 grados. Vientos flojos del sur con velocidades de hasta 11 kilómetros hora. Sí, hay alguna pincelada de nube que parecen esas nubes de algodón que nos recuerdan tanto a las ferias de nuestra niñez, ¿verdad? Pues no, ni ápice de tener lluvia presente. Eso sí, yo creo que ya empezamos a quitarnos y despojarnos de nuestras ropas, de empezar a quitarnos capas cual cebolla, porque las temperaturas empiezan ya a ponerse bastante considerables. Pero es lo que tiene el vivir aquí en Marbella. Miren, hoy es un muy buen día para intentarlo otra vez, para avanzar aunque sea un paso y para recordarte que sí puedes. Y fíjense que hoy nuestros almirantes en el programa han dado con la diana. ¿Por qué? Porque hoy entre los invitados vamos a tener a una persona que sí ha hecho realidad esa frase fantástica, porque hay que recordarte que se puede alcanzar todo en la vida, no lo olvides. Bueno, pues hoy, como siempre, contamos con invitados de lujo que nos compartirán su historia, su conocimiento y su pasión. Hablaremos de literatura con el evento Vivir los Libros, una celebración en la Biblioteca Central Fernando Alcalá Marín, donde escritores marbellíes nos van a descubrir las lecturas que han marcado sus vidas. Nos adentraremos también en la historia del cine, el maravilloso mundo del cine desde sus orígenes hasta la actualidad, con el módulo que se va a impartir por la profesora Penélope Martín de la UMA, de la Universidad de Málaga, explorando cómo el séptimo arte ha evolucionado y sigue siendo un reflejo de nuestra sociedad. Es uno de los módulos que se están celebrando en el aula de mayores aquí en Marbella y que patrocina y que organiza la Universidad de Málaga y la Fundación Vida Social de la Universidad de Málaga. Pero hoy también, miren, yo los decía antes, ¿no? Hoy toca hablar de superación. Pocas historias nos emocionan tanto como la de Javi Sánchez. Javi Sánchez es un deportista marbellí que, con el apoyo de sus amigos del Club Deportivo Ultra Trail Sierra Blanca, ha logrado cumplir un sueño y alcanzar la cima de la Cruz de Juanar en su silla de ruedas. Es el mejor regalo de cumpleaños que le han podido realizar sus amigos a Javi Sánchez, un deportista marbellí que es tenista en silla de ruedas y que ha alcanzado su sueño. Por eso le decía que nada es imposible. Ha subido a la Cruz de Juanar, 1.184 metros con su silla de ruedas, ayudado por sus amigos del Club Deportivo Ultra Trail Sierra Blanca. Vamos a hablar con el presidente del club en esta mañana. Además, vamos a profundizar en un tema de salud importante: las alergias del pescado y del marisco. Madre mía, con lo bueno que están, el marisco, la mariscada, sí, pero hay un problema, que hay muchas personas que son alérgicas y a lo mejor no lo saben.
y puede ser un auténtico peligro. Bueno, pues hoy nuestra alergóloga Lourdes Romualdo va a hablarnos sobre el tema de las alergias del pescado y el marisco. Pero esto no termina aquí, ni mucho menos. En cada edición de Ahora Marbella Radio tenemos un privilegio, la posibilidad de viajar por internet en tiempo real, trayendo a nuestra audiencia las imágenes, historias, novedades de Marbella, sus rincones emblemáticos y los secretos que convierten en un lugar único este entorno, Marbella y San Pedro de Alcántara. Así que vamos a ajustar el dial, disfruten de un programa pensado solo para ustedes, porque Ahora Marbella Radio cada día es una nueva aventura. Te recuerdo las diferentes vías donde puedes vernos o escucharnos, por supuesto. En la tradicional 107.6 de la frecuencia modulada de Radio Marbella. Somos la radio pública de Marbella, Radio Marbella, también la televisión pública, a través del tiempo real que gracias a nuestro streaming nos ofrece en la página web www.rtvmarbella.tv. Ahora mismo estamos en directo. Nos ven en cualquier punto del planeta, en cualquier franja horaria. Da igual que sea de madrugada, de mañana, de tarde, de sobremesa, de mediodía, lo que sea. Nosotros ahora mismo aquí en la hora de España son las 11:07, 10:07 en Canarias, y a partir de esos momentos, pues bienvenidos a todos a Marbella. Gracias a nuestro sistema de redes sociales. Estamos ahí en todas las redes sociales, como en el canal de YouTube. Búscanos, pulsas like y navega con nosotros en los diferentes programas de radio y televisión Marbella. Canal de YouTube, Radio Televisión Marbella. Redes sociales, Radio Televisión Marbella. Es muy simple, es fácil. Radio Televisión Marbella. Y cómo no, en nuestro amplio resumen que les ofrecemos en las diferentes franjas horarias de Televisión Marbella, de nuestra casa, de la tele. Aquí estamos, prestos, dispuestos, listos y preparados, con la dirección de Antonio Borrego, con la producción de Belén Gil y de Doris Omaira Lancheros. Por cierto, Belén, recupérate prontito, ¿eh? Sé que estás ahora mismo con un catarrazo impresionante, así que recupérate pronto, que te queremos ver muy, muy cerquita ya mismo. Y hoy tenemos un auténtico privilegio, porque no solo uno, tenemos dos almirantes hoy que están comandando los barcos televisivos y radiofónicos de Ahora Marbella Radio. Por un lado, nuestra almirante Maribel Jaén, y por el otro, don Cristóbal Ruiz, que están ahí prestos, dispuestos, listos y preparados. Chicos, buenos días, gracias por ser nuestros pies y nuestras manos en estas 2 horas de radio que comenzamos en directo. Y como no, saludo, ¿quién les habla? Jesús Jaén. Bueno, vamos a comenzar, que tenemos mucha tela que cortar durante este tiempo en directo. Verán, son las 11:08 de la mañana. En el corazón de Marbella, en una tarde que promete estar impregnada de literatura y emociones, se celebra Vivir los Libros. Bueno, es un encuentro que trasciende las páginas y nos sumerge en el universo de la lectura, con motivo del Día del Libro, que es especial, día 23 de abril, no lo olviden. La Biblioteca Central Fernando Alcalá se va a convertir en el escenario donde la literatura cobra vida a través de las voces de 4 destacados autores marbellíes: Rodolfo Gil, Miguel Nieto, Alejandro Pedregosa y Ana Eugenia Venegas. Bueno, este evento, que tendrá lugar el miércoles 23 de abril a las 7 de la tarde, es más que una charla. Verán, es un viaje hacia los libros esenciales, aquellos que han marcado la trayectoria de estos escritores y que siguen resonando en su manera de ver el mundo y de plasmarlo en las palabras. A través de un diálogo abierto, los asistentes, pues pueden conocer los títulos que han sido faros en la vida de estos autores, sus reflexiones sobre la escritura y el papel fundamental que desempeña la literatura en la sociedad. Vivir los libros no es solo una celebración de las letras, sino una invitación a sentirlas, compartirlas y entenderlas desde distintas perspectivas. Por ejemplo, ¿qué hace que un libro se convierta en imprescindible? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Pues yo sí. Como, ¿qué hace que un libro influya en la lectura y en la escritura de los demás? Por ejemplo, ¿qué textos han dejado una huella imborrable en quienes los han explorado? Qué preguntas más bonitas, ¿verdad? Pues de todas esas y más se las vamos a preguntar a una de las artífices que van a estar en la Biblioteca Fernando Alcalá el 23 de abril con motivo del Día del Libro, en esta lectura colectiva de grandes autores y escritores. Ana Eugenia Venegas, querida amiga, buenos días.
Buenos días, me encanta que me saludes con música balcánica, ya que si me traes a Kusturica ya me... ¿Ah, sí? Es que a mí me encanta la música balcánica. Ah, sí, a mí Sí, sí, también. sí, sí, sí. Me da una energía, esa energía con la que tú empiezas el programa. Sí, 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 sí. Me encanta. ¿Tú conoces al grupo, la Fanfarecchio Carla? Sí, algunas veces lo he escuchado, sí. Que son espectaculares en directo, Espectaculares. ¿eh? Sí, Son sí, unos sí. balcánicos que hacen unos conciertos a nivel mundial. Tienen una versión del tema de James Bond que es, bueno, es espectacular. Sí, y además La Fanfarecchio esa Carla. energía que te mete y que no importa nada de lo que haya pasado hoy, porque es como si estuvieras bebiendo Sí, 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 y bailando totalmente. y saltando. O sea, el cuerpo manda, los sentidos mandan sobre la mente, ¿no? Totalmente. Oye, pues ahora que has nombrado a Emir Kusturica, Sí. vamos a hablar también de cine hoy, precisamente. Ah, ¿sí? Vamos a hablar con una profesora de la Universidad de Málaga, especializada precisamente en cine, en marketing, que va a realizar un módulo fantástico para el aula de mayores. Eso es para nosotros, que ya hemos sobrepasado los 55, pero además podemos ir a Sí. impartirla y No, estar allí. yo he ido al aula de Tú no, mayores. tú tienes 20 años, pero yo No, sí que... Pues, pero he ido al aula de mayores cuando aún no tenía ni edad de la mitad de las personas que estaban allí, porque me interesaban mucho los ciclos que organizan, Sí, sí. pues de literatura, de economía, o sea, además de una diversidad que a mí me alimentaba como escritora, ¿sabes? Porque, claro, no solo de literatura vive el escritor, vive también de todas esas cosas que le pasan al ser humano que pueden ser escribibles, Totalmente. novelables. Totalmente. Una instalación en Berlín es una historia urbana muy creativa, un paso al otro lado del espejo que se desarrolla en el ambiente y localizaciones de museos berlineses, donde la mujer sus reflexiones sobre las pérdidas y ganancias, el cuerpo, la estética, la sexualidad, ponen su impronta en los objetivos personales y profesionales. Esta novela refleja el desarrollo del artista y su concepto que siente como una columna vertebral del significado del arte actual. Una instalación en Berlín. ¿Saben quién ha escrito este libro? Ana Eugenia Venegas. Y además yo te lo agradezco, querida amiga, porque me acabas de dedicar el libro que me va a servir, como te decía antes, fuera de micrófono y de cámara, para mi viaje que tengo que hacer relámpago y a Málaga esta tarde, que tengo que trabajo allí. Así que para Jesús Jaén, valioso conductor de palabras. Qué bonito. Muchas gracias. Qué bonito. Qué Sí. bonito. Oye, ¿cuándo te vas a volver a dedicar otra vez a escribir relatos eróticos? Pues mira, con la edad que tengo una edad ya de una sexualidad un poco lenta, digamos, porque claro, ya he pasado los 55, como mínimo, y pues quizás sea un acicate para renovar esa parte del ser humano que tantas alegrías nos da. Sin duda alguna. Así Porque que además lo mismo nosotros, imaginando llegamos a la realidad con más frecuencia. desde hace años que nos conocemos, yo te conozco precisamente por los textos de relatos eróticos que tú Sí, escribías. sí. Oye, por cierto, ¿cuándo descubres tu pasión por la escritura? Pues yo creo que muy pequeñita. Muy pequeñita tenía como una especie de diario donde pegaba cosas y cosas que me encontraba por ahí. O sea, yo había estado un día con mis padres en una procesión y había cogido un caramelo y ese Sí. caramelo, el papel del caramelo, el envoltorio, yo lo pegaba en ese álbum y contaba lo que yo había visto, cómo había estado con mi padre, que mi padre me cogía la mano, cómo me ocupaba para ver la procesión, Qué bueno. ese tipo de cosas. Y entonces era un recuerdo y algo físico y el recuerdo que me motivaba. Qué maravilla. Sí. Oye, ¿y cómo te motivaste para convertirte en escritora? Pues yo creía que era capaz de hacerlo. O sea, a ver, en realidad, desde ese momento luego ya no dejé de escribir relatos, escribir teatro, empecé a publicar en la revista del instituto y siempre he estado escribiendo y sobre todo leyendo muchísimo. Y siempre he pensado que podía... porque me daba mucha envidia, me sigue dando mucha envidia a la gente que tiene el talento para escribir, para contar historias, para hacerlas vibrantes y para incluso ser innovador en el tema de la estructura y de la forma, ¿no? Eso me preocupa y me gusta mucho. Y eso, no sé, empecé yo a dialogar con lo que escribía, con lo que leía.
Mira, tenemos una imagen fantástica para la audiencia que nos ven a través de internet. Tenemos también imágenes para la audiencia de radio. La describo. Tenemos una máquina de escribir antigua, un papel en blanco con Yo tengo una Underwood. bolígrafos. ¿Cómo Sí, es? señor. Quería preguntarte eso. Ahora que se asemeja ese señor, esa imagen a un escritor, Sí. ¿te gusta o te gustaría seguir escribiendo por máquina de escribir o el No. ordenador de toda la vida? No. A ver, es muy romántico y yo empecé a escribir en máquinas antiguas grandes. Tengo una Underwood de casa, pero la facilidad que te da un procesador de texto, esa agilidad, esa capacidad que tiene para corregir, para usar el mismo ordenador, para buscar documentación, para volver, para corregir. Yo pienso, por ejemplo, en la gente que escribía antes, que tenía que corregir sobre lo que había escrito a máquina y luego volver a escribirlo todo a máquina. O sea, eran unos procesos súper duros, ¿no? Era muy difícil ese trabajo. Ahora es mucho más sencillo, tu texto lo escribes, luego vuelves, lo corriges, lo puedes corregir todas las veces que quieras y eso para mí tiene mucho sentido. Ya que estamos jugando con la tecnología, ¿libros de papel o libros ebook digital? A ver, yo soy muy romántica cuanto al libro, el libro en papel, pero tengo que admitir que no puedo leer mucho en papel porque yo tengo un problema visual grave, entonces leo mucho en audio y leo mucho en ebook. Ebook con una letra como tú ves, Ya lo veo. esta es la más pequeña La más que pequeña. uso. Esa es la más pequeña que uso porque, a ver, llega un momento en que se me cansa el ojo, se me cruzan, ya no veo ni los renglones y no puede ser, y entonces hay que aceptar la vida como viene y si existe un ebook que te amplía y si existe unos audiolibros que yo, por ejemplo, tengo acceso a la biblioteca virtual de la ONCE, que es una maravilla. Es espectacular. Increíble la cantidad. O sea, yo creo que, excepto la Biblioteca Nacional, yo creo que no hay nada más completo en todo este país. Y tú sabes que yo me siento un poco orgulloso de haber aportado un granito de arena en la biblioteca Sí. de la ONCE. Sí, porque tú has Por sido ser- lector en alguna ocasión, He sido ¿no? lector y además hemos hecho audiolibros Audiolibros, claro. para la ONCE. Pues ahora tenemos una aplicación para los afiliados. Tú tienes una aplicación y no tienes nada más que poner el nombre de la aplicación del libro y te lo baja inmediatamente y lo puedes ir leyendo a través de la misma aplicación, que da también seguridad, porque antes te tenías que bajar al libro y luego acababa el libro por ahí copiado en un montón de lugares, que eso no está bien, porque los autores comemos y hay que comprar los libros. Desde luego. Oye, Ana Eugenia, ya que estamos hablando de las nuevas tecnologías, vamos a dar un poquito más de vuelta de tuerca. Sí. Inteligencia artificial. He escrito un relato hace poco. No sé si lo puedo decir porque me van a descubrir mi anonimato. Pues entonces no lo digas, ¿eh? Lo has escrito con seudónimo, además. Claro, Bueno, siempre, pues déjalo así. siempre. Déjalo así. Es un juego entre yo como persona y la inteligencia artificial, para lo que me he valido del ChatGPT. Sí. Y incluso le cogía el relato cuando yo ya lo tenía bastante hecho, se lo metía y le decía, ¿qué te parece? Y me decía... algunas cosas me valían de lo que me corregía y otras cosas no, ¿sabes? Pero entonces la reflexión del relato tiene que ver con la integridad del escritor, de saber si lo que ha escrito lo ha escrito él o lo ha escrito la máquina y si eso importa o no importa, ¿no? Porque ya, por ejemplo, estamos en un mundo en que tú haces cine y luego con las nuevas tecnologías puedes cortar, pegar, modificar, crear fondos. ¿Eso es malo? Pues en realidad no, porque da más riqueza al cine, pero también es menos auténtico. Totalmente. Entonces, Totalmente. Pero lo que es evidente es que es imparable. Y como es imparable, pues lo tenemos que aceptar. Oye, una cosa, yo que soy un poquito curioso, mientras estabas hablando, estaba yo echándole un vistazo a la página que tienes en el ebook. He visto un título muy bonito, que creo que serán unos títulos de unas listas de libros fantásticas, que es Los libros de mi vida. Sí. ¿Cuáles han sido los libros de tu vida? ¿Cuáles son los libros de tu vida? ¿Y cuáles han sido tus referentes cuando comenzaste a escribir? Si tú vieras el estrés que a mí me está causando eso. ¿Por qué? Porque ya tengo una edad y he leído muchísimos libros y no tengo un Harry que no sé
no sé qué libros decir que son los más importantes de mi vida, es evidente que si empiezo por el principio, ¿no? Bueno, pues en la biblioteca del colegio donde yo estaba, que uno de los directivos era mi tío Julián, me llevó una vez a esa biblioteca y yo pues me leí todo lo de Louis Stevenson, La isla misteriosa, me leí todo aquello, las aventuras de los 5. Edith Blyton. Todo Agatha Christie, y luego incluso empecé con Edgar Allan Poe, con los cuentos que son, yo creo que son para, si te pones a pensar, más bien para adultos, pero bueno. Como también es para adultos el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que lo leí, que empecé a leerlo allí, yo lo terminé de leer y lo he leído varias veces. Y es un libro que tú dices, bueno, es un libro para adultos, pero también tiene una lectura infantil, una lectura humorística, de aventura, de un tío loco que anda por ahí, que se tira, que le vuelven locos los libros, ¿no? Y entonces yo creo que el Quijote tiene varias lecturas. La última vez que la he leído ya he ido más pendiente de los temas simbolistas, por ejemplo, de cuando habla de los duelos y los quebrantos, que tiene que ver con su ascendencia judía, pero eso es ya cuando tú lees sabiendo otras lecturas y habiendo escuchado hablar mucho sobre literatura y ya haces una lectura más profunda, pero el ingenioso Hidalgo a mí me ha dado unos... Y se lo leí a mi hijo cuando era pequeño y nos reíamos los dos, y mi marido, que tenía una aversión al Quijote porque se lo habían obligado a leer y no entendía nada, decía, pero vosotros no sois normales, ¿de qué os reís? Pues fíjate que fue un visionario Miguel de Cervantes a la hora de escribir el Quijote, por una sencilla razón, porque en pleno siglo XXI todavía hay muchas personas que seguimos viviendo como de la segunda Quijotes. Parte y somos un país de Quijotes. Sí, y de la segunda parte del Quijote, el capítulo 42, que le dice, que es cuando le dan la ínsula Barataria a Sancho. Don Quijote le dice las reglas del buen gobernante. Y te digo que muchos de nuestros gobernantes ya podrían leerse el capítulo 42. Ya que lo has puesto en la mesa, yo precisamente ayer en un canal temático solamente y exclusivamente de películas españolas, sí, voy a darle publicidad, Canal Somos, que es precioso, me encanta, ¿no? La película española de hace ya muchos años. Sí. Ayer precisamente me quedé embobado porque pusieron las andanzas de Don Quijote de la Mancha, interpretado por el mismísimo Fernán Gómez. Madre mía. Y el mismísimo Mario Moreno Cantinflas como Sancho Panza. Espectacular esa versión, que precisamente se centran cuando hacen de la ínsula Barataria, que no duraban ni 2 horas a la hora de cortarle la cabeza, ¿no?, a los gobernadores, ¿no?, del pueblo. Qué bueno. Oye, ya que estamos hablando de las emociones de algunos de los grandes clásicos, ¿tú qué emociones buscas transmitir en tus libros? Pues hay algo que me gusta siempre, que es que tengan un contenido. Por ejemplo, en ese libro que tienes en las manos, el de una instalación en Berlín. Una instalación en Berlín. Señor. Sí, ese contiene mucho conocimiento sobre el arte contemporáneo. No solo el que está en Madrid, o sea, en Berlín, que es de donde se desarrolla parte del libro. Y es ese tipo de conocimiento sobre el arte que a mí me fascina. Me ha gustado hacer una especie de compendio. He querido no agobiar con tanto arte, aunque hay personas que no les gusta el arte contemporáneo y me han dicho, esto es demasiado para mí. Y hay otra gente que le gusta el arte contemporáneo o que le ha empezado a gustar a través de mi libro y le ha producido una curiosidad y se han ido a mirar las obras de las que yo hablo en el libro, ¿no? Pero eso no me vale solo, o sea, tiene que tener un contenido, una documentación que a mí me emocione, pero a la vez tiene que contar una historia. Y esta es una historia, es un thriller, ocurre algo, tú no sabes qué está pasando, están acosando a una persona, la están persiguiendo y bueno, pues mientras esta persona está intentando hacer una instalación en Berlín, en el Bahnhof, en el Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? Además es un libro reconocido, ganador del Tiflos Especial del
relato 2019 y finalista del Premio Novela Corta de Encina de Plata. Sí. Tengo tantas preguntas, Ana Eugenia, y tan poco tiempo, Sí. que es increíble, ¿no? Eso ocurre. Oye, para el próximo acto del 23 de abril, Día de los Libros, 23 de abril, hay que leer mucho. Sí. ¿Qué significa para ti vivir los libros? Pues vivir los libros, mira, yo me acuerdo de... Te hablo del evento. Sí, sí. ¿Del qué? Del evento que vais a realizar. Ah, sí. Mira, estás hablando de Vivir de los libros. Pues para mí es un agradecimiento, porque para mí es un reconocimiento. O sea, en realidad, si te invitan el Día del Libro a hablar sobre libros con Alejandro Pedregosa, con Miguel Nieto, con Rodolfo Gil, que son personas que saben muchísimo de literatura y que la viven también igual que yo, pues es un reconocimiento a estar en ese club, ¿no? Pero en realidad también creo que me lo he ganado, y me lo he ganado porque yo de verdad vivo los libros, ¿no? Yo estoy todo el día o escribiendo o leyendo, o incluso si ustedes me veis por ahí tomándome una cerveza con alguien, estoy escuchándolo, y yo no lo escucho muchas veces como las personas normales se oyen. Yo lo escucho y estoy imaginando la historia que puede partir de ahí, o qué puedo hacer con eso que me está contando, ¿no? La mayoría, por ejemplo, este libro, el de una instalación en Berlín, contiene muchas historias que me han contado amigos. Anécdotas pequeñitas, y yo las transformo también, las modifico para que nadie porque hay que guardar la intimidad de los amigos, ¿no? Totalmente. Y bueno, no sé si tenemos tiempo para decir que el día 20... Sí. El día 20 de mayo presentamos precisamente en la Biblioteca Municipal de Marbella, en la Fernando Alcalá, presentamos No solo en Madrid, que es un libro que he escrito y que ha sido premiado este año con el Tiflos especial de novela. Y que tiene también su fundamento documental en la movida madrileña, en los artistas, en las exposiciones, la exposición de Warhol, las Costus, toda la movida de los escritores. Te voy a proponer una cosa, si te parece. Antes del día 20 de mayo me gustaría tenerte aquí con nosotros de nuevo en esta casa, sí, en Ahora Marbella Radio, para promocionarlo y para que asistamos todos a la presentación de ese libro que promete, y además bastante. Además reflejas la edad de oro de muchas cosas de la década de los 80 que ocurrieron en los 80, sí, que no fueron pocas. No, que no fueron pocas. Y además nosotros estamos inmersos en esa generación de los 80. Nosotros, ¿no?, estamos cicatrizados con ella. Totalmente. Oye, ¿crees que estos eventos, el que vais a vivir el día 23 de abril en el Fernando Alcalá, en la biblioteca, vivir los libros, ayudan a fomentar el hábito de la lectura? Y otra cosa más, ¿tú cómo estás viendo el panorama literario de Marbella? Pues yo creo que aquí es verdad eso que dicen de que hay varias Marbellas, y yo vivo en una que no tiene nada que ver con la que salen muchos medios de comunicación. Es que no conozco a ninguna de esas personas que salen, ¿no? En programas frívolos y esas cosas. Yo estoy inmersa... Pero eso vende. Ah, bueno, venderá. Eso vende, claro. Y claro, bueno, pero es lastimoso porque tenemos gente que sabe de arte una barbaridad, que escribe sobre arte, que sabe de literatura una burrada, gente que se sienta a hablar, y hablamos de libros, hablamos de películas. Entonces tenemos eventos tan espectaculares como el que acabamos de pasar hace unos días, el Mar Poética, donde es un referente en todo el país. Sí, tenemos la suerte de tener a Carmen Díaz, que aunque vosotros creáis que eso es normal, como mucha gente se cree que pasear por Marbella todo lleno de flores y todo eso es normal, no tenéis nada más que iros a pueblos de mala muerte que hay por ahí en el mundo, que ni se habla de libros, ni se habla de poesía, ni ven una flor en un parterre. Totalmente. Así que somos muy afortunados. Y esa Marbella de los libros, de los artistas, de la música. Música con encanto, la gente de la Asociación de Amigos de la Música, los coros que tenemos, que cantan en las iglesias, el órgano, el órgano que tenemos, o sea, es un espectáculo, un espectáculo. Marbella es un sitio para no aburrirse. Ana Eugenia, ¿cuál es el mayor desafío que crees tú que se enfrenta hoy en día un escritor? Mira, ayer, porque yo sigo a Rosa Montero, y la pobre Rosa Montero ayer escribió una nota en Instagram en la que se lamentaba
del artículo que había escrito en El País el día anterior, en el cual se le había calentado la boca y había hablado de la situación de los escritores, de los escritores que tenemos tan difícil editar, tan difícil que se nos promocione en condiciones, tan difícil que nos den espacios donde presentar nuestros libros y todo eso, ¿no? Y al final me dio mucha pena de que Rosa Montero tenga que pedir disculpas. Oye, libertad de expresión, por favor, para todos los artistas y todos los escritores. Si ella siente que el escritor ahora mismo no está bien tratado, pues lo puede decir con toda la libertad, es una queja que ella tiene. Luego los editores se pueden sentir ofendidos o no, pero ellos son empresarios y ellos van a ganar dinero y van a los autores que son llamativos, como Belén Esteban y eso. En fin. ¿Tú crees que esa señora ha leído alguna vez un libro en su vida? Estoy completamente segura que hay mucha gente que ha escrito libros el prospecto y que se han vendido más de los supermercados, de 200 copias que no han leído nunca un libro. Más que las ofertas de los supermercados, creo que sí, bueno. Oye, tengo dos últimas preguntas. Dime. He querido dejar las dos últimas más complicadas, o por lo menos las que yo pienso que son las más complicadas. ¿Por qué no me defines en 3 palabras cuál es tu escritura? Bueno, ¿cuál es mi escritura? Mi escritura es, yo creo que emocionante. Yo creo que es emocionante y fundamentada. ¿Le falta una? Evolucionando, estamos evolucionando todo el rato. Evolutiva. Dejémoslo ahí, evolutiva. Oye, y si pudieras conversar con cualquier escritor de la historia, ¿tú a quién elegirías? Conversar. Tú sabes quién era un conversador de muerte y muy generoso, generosísimo con su conocimiento. Se nos acaba de ir Mario Vargas Llosa. Era un conversador excelente. Luego hay gente maravillosa como Onetti, Juan Carlos Onetti, que era un escritor maravilloso, pero como conversador era un lechuguino. Yo me quedaría con Antonio Gala. ¡Oh, maravilloso! Y tuve la oportunidad de conocer a Antonio Gala en los últimos días de su vida, además que coincidí en el último cumpleaños que hizo Antonio Gala en su fundación, precisamente la Fundación Antonio Gala de Córdoba. Y yo me quedé enamorado de su palabra, de su verbo y de cómo vivía y cómo entendía la vida Antonio Gala. ¿Cómo la entendía? Es que de verdad era andaluz. Andaluz, esa manera de cómo disfrutar la vida, cómo saborearla, y tú podías saborear las palabras de él, la cadencia. Estabas escuchando el río, estabas escuchando el agua que recorre la Alhambra. Sí, absolutamente. El Generalife. El Generalife, totalmente. Eso, pues, en el Patio de los Leones. ¿A que sí? Bueno. Estabas ahí escuchas a Antonio Gala. El próximo martes 23 de abril, con motivo del Día del Libro, a las 7 de la tarde tienen una cita ineludible en la Biblioteca Fernando Alcalá. Está en pleno centro de Marbella, al lado, en el Parque de la Represa. Allí está la Biblioteca Fernando Alcalá. Y además con una cita con 4 de los grandes escritores que tenemos en nuestra ciudad. Por un lado, Rodolfo Gil, Miguel Nieto, Alejandro Pedregosa, y he querido dejar para la última a la única señora que va a participar en este cuarteto, en estos 4 ases, que es Ana Eugenia Venegas, que la hemos tenido hoy en el programa. Muchísimas gracias, Ana Eugenia. Muchas gracias, Jesús, y a todos por oírnos. Gracias. Gracias por esa instalación en Berlín. Bueno, voy a empezar a leerla en el momento en que termine el programa. Espero que te guste. Que me marcho de viaje ahora. Gracias, Ana Eugenia. Muchísimas gracias. Gracias por estar conmigo. Amiga mía. Y escúchame, decide ya mismo los textos eróticos que tenemos ganas de leer otra vez. Oye, pues sí, bueno, pues lo mismo me pongo. Bueno, gracias. Las 11:34 minutos de la mañana, esto no ha hecho más que comenzar. Es Ahora Marbella Radio. Continuamos, 12 menos 25 minutos de la mañana, esto es Ahora Marbella Radio. Para seguirnos en radio y en televisión, también por el sistema de streaming a través de todo el mundo en la página web www.rtvmarbella.tv. Hemos empezado con libros. El día 23, mañana, es el Día Internacional del Libro.
Lo vamos a celebrar aquí en Marbella con bastantes actos. Y también vamos a disfrutar de la maravillosa historia, universo, industria. Es el maravilloso creador de sueños que es la cinematografía, el séptimo arte. Miren, el cine, más que un arte, es un testimonio vivo de la evolución humana. Es una ventana al pasado y un espejo del presente. Desde sus orígenes como espectáculo de imágenes en movimiento hasta su consolidación como industria global, la cinematografía pues ha dejado historias que ha marcado generaciones reflejando las transformaciones sociales, los avances tecnológicos y las emociones universales que nos conectan. El cine no solo se ve, se vive. Y esta experiencia promete ser una inmersión elegante en su historia, su esencia y en su futuro. Este módulo que van a impartir la profesora Penélope Martín nos invita a recorrer el fascinante viaje al cine, explorando sus raíces, su impacto cultural y su papel en la actualidad. A través de un análisis profundo de los géneros, las tendencias y la influencia del séptimo arte, se va a descubrir cómo las películas han moldeado nuestra percepción del mundo y sigue siendo una fuente inagotable de inspiración, creatividad y reflexión. Penélope Martín, buenos días. Me alegro de verte, que estés aquí con nosotros. En unos segundos vamos a intentar contactar contigo porque no te oímos, no tenemos... ¿Tú tienes por casualidad el micrófono conectado en el ordenador, en la videollamada? ¿La tenemos? Perdona, Jesús. Tenía silenciado para no molestar antes. ¿Ahora se escucha? Sí, perfectamente. Te oímos perfectamente. Tienes una voz muy bonita, por cierto. Tienes voz de actriz de doblaje, ¿eh? Sí, bueno, pues la verdad que no, yo creo que no sería lo mío. Yo siempre he estado mucho más detrás de las cámaras, sí, ¿no? y la formación que tuve para luego ser docente e intentar enseñar de la mejor manera o transmitir también esa pasión por el mundo audiovisual y el mundo del cine, ha sido siempre desde el punto de vista de detrás de las cámaras, ¿no? Aunque mi nombre siempre da mucho juego. Penélope, como Penélope Cruz. Somos casi del mismo año, igual digo, también, hay pequeñas diferencias, pequeños matices. Pero bueno, creo que las dos sí que compartimos esa pasión por el mundo del cine, entre otras cosas. Profesora del módulo de la obra cinematográfica desde sus orígenes hasta la actualidad, módulo del aula de mayores, que vas a impartir tanto hoy, el 24, el 29 y el 30 de abril en el aula de mayores, dentro de lo que es el patrocinio de la Universidad de Málaga, a la cual tú perteneces, con respecto a los diferentes distritos del aula de mayores de la provincia y entre ellas Málaga. Oye, qué módulo más bonito. ¿Tú te acuerdas del cine moderno en Málaga? ¿O has tenido la noción de ver fotografías de instalaciones como los cines, el cine moderno? O el cine que ha intentado activar, por ejemplo, Antonio Banderas, que también tenemos ahí una fotografía de las antiguas de toda la vida. El conocer ese tipo de historias del cine, de la cinematografía malagueña y aparte mundial, ¿no? Penélope, ¿cuáles fueron los primeros pasos en la evolución del cine como un formato narrativo? Pues a ver, si siempre cuando hacemos referencia a los orígenes del cine, hacemos referencia sobre todo a ese momento en el que se intenta hacer un registro Sí. de la realidad, y para ello tendríamos que remontarnos, pues si queremos, hasta las cuevas y las pinturas rupestres, ¿no? Donde se empieza a reflejar o a tener constancia de una realidad que queda ahí años, siglos y siglos para ser disfrutada en otros momentos. A partir de ahí parece que la historia de la humanidad siempre ha estado ligado a de qué forma podríamos recoger determinados momentos y tal. Entonces, ¿qué pasaba? Pues a partir de esa pintura rupestre, como decíamos, que podrían ser esos primeros vestigios de recoger esa realidad que en cada contexto y en cada momento histórico se iba viviendo, pues tenía la posibilidad de que luego a través de las pinturas, ¿no? Y ahí tenemos los grandes retratos, grandes paisajes, fue la siguiente herramienta que nos permitía mostrar de una manera más realista, muchas veces más surrealista, pero se reflejaba ya una cierta también técnica a la hora de reflejarla. Entonces, la humanidad, con los avances tecnológicos, no podía menos que intentar conseguir realmente capturar
esos momentos, esos instantes decisivos, partiendo en primer lugar desde los orígenes de la fotografía, donde por primera vez, a través de esos primeros daguerrotipos, ¿no? Ese primer, la ventana de Legras, ¿no? Que es de Joseph Nicephore-Niépce, que es el que se considera esa primera fotografía, es cuando realmente se captura un momento de la realidad de una forma en la que no intervenía directamente el artista, sino que a través de una serie de procesos químicos y una serie de elementos, pues se fue mejorando. Ahí entran ya, empiezan a recoger a través de esa práctica que se empieza a utilizar, pues si hemos conseguido congelar el momento, y este momento no podríamos convertirlo en algo que fuera más allá, ¿no? Y entonces a partir de ese momento es cuando dicen, y de hecho una de las cosas que ha querido capturar, también lo hemos dicho con la pintura rupestre, es capturar el movimiento. ¿De qué forma podríamos capturar el movimiento? Pues a partir de esa imagen, de hecho muchas veces lo hemos hecho en algunos ejemplos y con los niños pequeños, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo 4 niños, Sí. pues muchas veces cuando están con ese momento de me aburro y digo, uy, qué guay, que os vais a aburrir, os voy a poner a dibujar. Vamos a hacer pequeños dibujos en el que en cada uno de ellos hay una pequeña diferencia y entonces cuando luego pasas el libreto así como una pequeña, el lomo de un libro, de una libreta y tal, al pasarlo rápidamente vemos como que se va moviendo ese dibujo, ¿no? Poniéndolo en determinadas posiciones. Eso es lo que intentaron llevar a cabo, entre ellos sobre todo pues los hermanos Lumière son los que ponen ya en marcha ese aparato que ya era el cinematógrafo. Yo quisiera preguntarte, perdóname, Penélope, yo quisiera preguntarte precisamente eso, ¿no? Mira, ahora tenemos ahí en las imágenes, en las instalaciones de los primeros cines en Málaga, entre ellos el cine moderno y el que yo hacía referencia anteriormente, que es el cine Pascualini, de hace ya muchísimos años, ¿no? Pero para tu opinión, Penélope, ¿qué importancia tuvieron los hermanos Lumière o Georges Méliès precisamente en el cine? Era otro de los personajes que iba a comentar, porque realmente lo que se quería en principio era capturar una realidad viva con movimiento. Eso lo que dio pie fue decir, ostras, podemos contar historias, ¿no? Claro. Podemos contar historias metiéndonos en lo que empezaríamos a denominar esa ficción que en la literatura y en los textos y en los escritos ya quedaban reflejados, pero esto podríamos llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empiezan a crear historias que no tienen por qué ser una realidad y a partir de ahí empieza la ficción y empiezan a generarse pues diferentes géneros, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Por un lado, hay gente que tenía una preferencia por historias más relacionadas con hechos históricos que han sucedido, de ahí al género documental, a aquellos relacionados con el western o historias tal, el suspense, el drama, policíaca, amorosa, comedia, musical. Es decir, a partir de ahí empiezan a generarse pequeñas historias que cada una de ellas tienen en común algo y de ahí viene la concepción del género, ¿no? Que hoy en día pues podemos todos, cuando hay alguien que a lo mejor tiene más preferencias que otra, ¿no? De hecho, en el aula de mayores, por ejemplo, trabajamos mucho. Yo, por ejemplo, lo disfruto mucho trabajando y de hecho ya, yo creo que esta es la tercera vez que voy a venir a las sedes de Marbella. Sí. Me encanta porque además veo caras que ya son conocidas. Claro. Y entonces lo que nos da pie a entender es que cuando llegamos a esta edad, a una edad que ya es pasados los 50. De hecho, el aula de mayores es aula de mayores de más de 55. De 55, efectivamente. Correcto, porque la gente piensa aula mayores, ya son mayores, son ancianos. Entonces hay que entender que esta concepción del aula de mayores ha cambiado completamente y lo que antes podíamos considerar que podían ser gente o personas que ya no tenían quizá determinados estudios, pero ahora mismo entre mi alumnado, por ejemplo, del aula de mayores, hace 2 semanas estuve en la sede de Vélez Málaga, tenemos a ingenieros de telecomunicaciones, neurocirujanos, maestros, tenemos un conglomerado de gente intelectualmente que siguen teniendo inquietudes y gente que a lo mejor no han tenido también esa formación, con lo cual al final se crea un espacio en el que empezamos a intercambiar ¿por qué te gusta? ¿Qué podría ser lo que te atrayera a ti del cine? ¿No? Claro. Pensamos cada uno de nosotros, de repente, una película de nuestra vida o de un momento de nuestra vida, ¿no? Eso es lo que hace realmente que la ficción conecte con nosotros, porque al final, cuando uno recibe y recepciona una película, hay que tener en cuenta siempre el contexto en el que la recibe. No es lo mismo las emociones que tienes, la edad que tienes, claro, qué te está pasando, si estás fuera de Erasmus, en la época tuya de Erasmus, si has vivido fuera, si has tenido una mala época. Entonces, todo eso va a tener mucho que ver a la hora de qué emociones
aunque una película está pensada para despertar emociones en un espectador, al igual que un libro está pensado para despertar emociones y ser leído por un lector o una lectora, evidentemente, una película es igual, pero hay que tener en cuenta que todo ese contexto también condiciona Claro. el momento de la recepción de la película, ¿no? Penélope, ya que estamos hablando de algunos sectores culturales y sociales que son los asistentes y tus alumnos, entre comillas, ¿no?, de los módulos de cine que estás realizando desde la Universidad de Málaga, hablando de sociedades, hablando de ese impacto y el reflejo del cine a la sociedad y la cultura, ¿tú qué crees? ¿Qué impacto han tenido los movimientos sociales en la evolución del cine? Hombre, pues muchos. Al igual que pasa, por ejemplo, con la publicidad, si nos damos cuenta y hacemos, digamos, un recorrido histórico a través de la historia del cine, podríamos ver cómo en determinados momentos Sí. el cine es el reflejo de lo que está sucediendo en nuestra realidad, ¿no? En la realidad de cada época y de cada momento. Desde el punto de vista de la ideología política, desde el punto de vista de las tendencias o los movimientos, desde el movimiento feminista, el movimiento de las libertades o diferentes sexualidades que podrían barajarse, el movimiento de, por ejemplo, en España, ¿no?, el hecho de abandonar una dictadura, entrar en un proceso de democracia, de una serie de libertades, de una forma de eliminar esas barreras y fronteras, ¿no?, que coartaban también las diferentes libertades y sobre todo desde el punto de vista cultural. Pensemos siempre que la cultura es el reflejo y la identidad de un país y de una nación. Y Claro. eso al final se convierte en patrimonio. Entonces, el cine ayuda a contar estas historias, pueden ser ficcionadas o con determinadas tramas que ayudan a que esa narrativa, a que el hecho de seguir, a acompañar esas historias que estás viendo, en el que tantos elementos desde la iluminación, el maquillaje, el vestuario, los espacios naturales, las localizaciones, palacios, etcétera, todo ello ayudan, ¿no?, a decoran, maquillan, ¿no?, a embellecer una historia. Pero al fin y al cabo lo que subyace es que como elemento cultural, una obra cinematográfica se convierte en ese reflejo de una nación, ¿no? Desde luego. Oye, Y ¿y de tú? ese Sí, sí. y de ese, ¿no? Penélope, ¿y tú crees que el cine sigue siendo un vehículo poderoso en crítica social y política, ya que estamos hablando de ello? Sigue siendo un elemento poderoso, pero ya no tiene el poder o la hegemonía que en determinados momentos tenía, como pasaba con la televisión. Claro. Si ahora pensamos que estamos en un mundo en el que tenemos muchos soportes, muchos espacios en el que estamos recibiendo permanentemente informaciones, antes, si nos remontamos a los años 60, pues teníamos la televisión, teníamos la radio, teníamos la prensa y algo de exterior, ¿no? Y en el cine, primero fue el cine mudo y luego el sonoro, pues también teníamos esos espacios donde podían darnos mensajes. Si ahora nos ponemos a pensar simplemente desde que llegó la era de Internet, tenemos un montón de espacios, Internet, los smartphones o teléfonos inteligentes, donde prácticamente nuestra vida se desarrolla ahí. Ahí, claro. Puedes, tú puedes ver, por ejemplo, el periódico diariamente Mm. online, perfecto, lo ves online, pero ese periódico está acompañado además de un montón de impactos diferentes. Entonces, lo que antes, la magia que sigue teniendo el cine, y por eso cuando hablamos mucho del cine, ir a una sala a disfrutar de una película, a disfrutar es, voy a llorar, voy a pasar miedo, voy a divertirme, a disfrutar, es decir, a vivir la emoción de la que está un poco pensada o ideada esa película. El Oye, cine lo que tiene es que te crea un espacio y te obliga a hacer una desconexión de tu mundo que en ningún otro sitio lo puedes hacer. Tú puedes ver una película, esa película la podrás ver en casa, en una plataforma, puedes incluso alquilarla online, pero las condiciones de recepción de esa película, el sonido, una sala en silencio, grande, con una pantalla gigante, desconectas porque te obliga el espacio, te obliga la infraestructura a desconectar. Esa fórmula de recepción es la que nunca va a perder el cine. Ahí es donde reside todavía ese poder que tiene no es lo mismo, por ejemplo, ver, yo qué sé, por decir la lista de Schindler. Pues todos podemos saber qué ha pasado, es un hecho histórico a través de unas tramas y tal. La puedo ver en casa, en una circunstancia en la que voy a verme las 3 horas de película entera. Pero es lo mismo que verla, por ejemplo, en una sala. La recepción que tú tienes, el sonido, cómo está preparado, es tan diferente que ver, por eso todo el mundo que trabaja en el cine siempre dice,
os invitamos a que vayáis a la sala de cine Sí, y señor. disfrutéis de una película en el cine, da igual el género, ¿no? Y esto es un mensaje para navegantes y creo, Penélope, que estarás de acuerdo conmigo. Creo que has dado en la diana en un momento crucial a la hora de decir hay que asistir a las salas de cine para ver una película, sea como sea. Pero importante, señoras y señores, estamos en un mundo digital, los smartphones prácticamente son pues un apéndice más de nuestras manos. E importante, porque eso es poca ética y poco profesional a la hora de asistir a una película de cine, para verlo, para vivirla, para meterse dentro. Apaguen los móviles. Póngalo en silencio. Todavía hoy por hoy en las salas de cine, que nos adentramos y yo veo bastante cine, todavía estoy escuchando por ahí algún timbricillo y algunas cositas. Por favor, apaguen. Es por respeto a los demás. Es porque hay gente que sí que le interesa el séptimo arte. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo en ese tema. Esa es una puntualización que quería darte, ¿no? Oye, ciertos géneros, la ciencia ficción, el thriller, que se han mantenido populares a lo largo del tiempo, el género de terror que también hablábamos. Todo eso está enmarcado prácticamente en lo que se viene a llamar cine comercial o no. Porque ¿qué diferencia puede haber y cómo se ha evolucionado en el cine de autor al comercial? Bueno, yo creo que al final todo es una especie de trasvase, ¿no? Yo creo que quizá, igual que hay gente que pueda tener una cierta tendencia, y fíjate, enlazando con lo que acabas de decir ahora, de el hecho de que cuando alguien asiste a una sala, por favor, apaguen los móviles, podríamos ir más allá, ¿no? Incluso en el momento de esa recepción, evitar comer, bueno, está el típico cartucho de palomitas, no está mal porque es bastante silencioso, pero escuchar tantos ruidos es como lo que tú dices, ¿no? Una falta de respeto hacia el resto de espectadores. Pero es que podríamos extenderlo un poco más. ¿Cuántas veces hemos ido a una obra de teatro y tal que incluso requiere un ejercicio aún mayor por parte de los actores? Porque cualquier sonido, cualquier interrupción, cualquier persona que se levanta sin Totalmente. respetar los momentos del descanso, Así es. es una falta de respeto absoluta a aquellas personas que han estado ensayando, trabajando y preparando una obra con mucho Y una pérdida de concentración. absolutamente. Entonces, en el cine, quieras que no, esto está grabado. Entonces estás molestando a que aún así, ¿no? Que quizás debería ser el sentido común, ¿no? Lo que nos llevaría a y unas normas de convivencia y de saber estar en determinado aspecto. Entonces, esto a la gente joven hay que inculcarles. Hay que ir al cine, hay que ir al teatro, hay que ir a un concierto de cualquier tipo, pero mostrar un respeto tanto por la obra en sí misma como por los actores, como aquellos espectadores que están, ¿no? Esto por un lado. Por otro, como decías, se me ha ido un poco la pregunta que me habías hecho, perdona, como ves No, que... no, no, te decía la diferencia que sigue existiendo, por si Eso, la hay, ¿no? El cine de autor y cine comercial, ¿no? el cine más independiente con el cine comercial. Claro, al final esto es una especie de trasvase, ¿no? Igual que hay lectores que tienen quizás preferencia por algún tipo de género y tal, pues también hay una serie de consumidores de cine que en el tema del cine experimental también nos da, o el cine de autor, ¿no? Nos da la posibilidad de o tratar temáticas que no son lo habitual y que comercialmente no son vendibles, con lo cual es difícil acceder a ese tipo de películas, que muchas veces solamente se presentan quizá en festivales y personas que son seguidores o seguidoras de algún director o directora, pues dicen, jolín, voy a tener que esperar 4 años o a ver cuándo lo suben a alguna plataforma para que pueda verlo, ¿no? Entonces, por otro lado, hay que saber cómo la tecnología también nos ayuda. Es decir, las plataformas también nos están dando la posibilidad de consumir mucho más cine independiente, cine de autor, que en otras ocasiones no podíamos, ¿no? La experimentación también en el tema de los formatos, la experimentación con las diferentes técnicas en el montaje, uso de determinados planos, etcétera, que en lo comercial no funcionaría tan bien. En cambio, en un consumidor o consumidora de contenidos cinematográficos que ya tiene una cierta cultura, que está acostumbrado al contrario, es como un disfrute, un deleite, es como un buen lector que coge una obra entre sus manos, por muy grande o muy pequeña que sea, y puede ser difícil quizá la sintaxis, la estructura que puede tener, pero al final cuando acabas la obra dices, qué disfrute de obra ha tenido, ¿no? Sí, Pues eso totalmente. también es un poco lo que pasa en el cine. Penélope, ¿tú crees que estamos viviendo una nueva era dorada del cine o una crisis creativa? Yo creo que partiendo de la base de que cada vez se asiste menos a las salas de cine, están cerrando más cines,
significa que hay menos presupuestos. Ujú. Quienes tienen la oportunidad de estrenar y en estar en todas las salas de cines, al final son las grandes distribuidoras Claro. y las grandes productoras cinematográficas, con lo cual, al final, ¿quién tiene la oportunidad de que sea más vista? Pues evidentemente el cine comercial es el que colma al final prácticamente la mente de los usuarios y las usuarias. Mm. Pero si hablamos con la gente joven y empezamos a ver qué tipo de contenidos audiovisuales consumen, los datos así lo atestiguan, ¿no? Que la gran mayoría lo que consumen casi en un 80% son contenidos de las diferentes plataformas. Desde luego. El mundo de la serie o de películas que estén en esas plataformas es a lo que van, ¿no? Mm. Se ahorran quizá ya para muchas veces cuando yo hablo con mi alumnado, que quizá entra dentro de ese perfil de público y hablo con ellos y les pregunto, me dicen, hombre, por un lado te ahorras este tal, pero se pierden todo lo que hablamos antes. Es una especie de ritual Sí, ir señor. al cine, ¿no? Que hemos vivido quizás desde casi nuestra etapa más de infancia, ¿no? Hasta hacernos ya, convertirnos en personas adultas, hemos vivido lo que era el ritual de ir al cine, el seleccionar la película, el saber, incluso ahora podemos saber dónde nos sentamos porque lo puedes seleccionar haciendo una compra online, ¿a dónde te vas a sentar, Claro. sabes más o menos la sala. Quedar antes, saber de qué va quizá un poco la película, ver la película en todo ese esplendor que hemos dicho antes, ¿no? Ese contexto. Y luego, por último, cuando sales de la película, el comentar con las personas que has ido, cómo ha sido la película, qué te ha parecido, te ha gustado la luz, te ha gustado la música, has entendido esta escena. Eso al final desaparece cuando se consume una película de manera individual en una Totalmente. casa. Totalmente. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo de que echamos de menos las famosas matinés de los domingos, a las 12 de la Total. mañana. Es absolutamente. Oye, ¿qué relevancia crees tú que pueda tener los diferentes festivales de cine en nuestro país y más aún el referente de nuestra provincia para la generación y la promoción de las películas actuales? Pues yo creo que se convierten realmente en esa plataforma. Por un lado, se convierten en una promoción y en un gasto que de otra forma para promocionar esa película habría que invertir mucho dinero en publicidad para poder competir con las grandes multinacionales, las grandes distribuidoras. El hecho de tener esa visibilidad en un festival y que tengan cabida ese tipo de películas, pues favorece por un lado el que simplemente el hecho de todas las entrevistas que realizan los directores, Mm, directoras, actores, actrices, elenco, etcétera, en cada uno de los diferentes medios de comunicación, mm. que se presente la película, que en los diferentes medios de comunicación se hagan eco de esa película, que si incluso obtienes premios o tienes algún tipo de galardón, etcétera, etcétera, es un reconocimiento que luego incorporas donde se vaya a presentar pues en otros países, en otros sitios, esa película. Que de otra forma, como digo, hoy en día sin dinero es que prácticamente es muy difícil, ¿no? Poder competir al nivel que lo hacen las grandes distribuidoras y las grandes productoras de cine, ¿no? Mm, Sobre todo las americanas que al final son la base y son los líderes en la industria cinematográfica, mm. pero hablamos de miles y miles de millones para cualquier producción, ¿no? Entonces, no contar con eso, pues bienvenidos festivales y como el de Málaga, ¿no? Que Totalmente. abren sobre todo también a cortometrajes. De hecho, este año en el Festival de Málaga, un alumnado mío Sí. presentaron un cortometraje. En ese marco del Festival de Málaga hay un espacio también y presentaron un cortometraje por primera vez donde el ayuntamiento, el festival, da espacio también a estos nuevos o futuros profesionales que se quieren dedicar a esto y realmente lo que haces es presentarles un futuro no tan oscuro como parece que todo hay que mostrarlo, sino que decirle, oye, lo que estáis estudiando, para lo que estáis trabajando, hay un futuro y podéis seguir trabajando en ello, ¿no? Y Y no os aparte, veis mira, abajo, ¿no? fíjate, y aparte de cortos, como bien decías tú, ¿no? Pues otro de otra de las ramas que se han hecho este año, y además me parece muy bien con respecto al Festival de Cine de Málaga, ha sido pues el apartado de la presentación de los trailers de película. También han hecho trailers, que eso es importante. Contar una historia para captar la atención del público en menos de un minuto, como es el tráiler, el teaser ya lo sabemos, pero el tráiler es muy, muy, muy importante a la hora de la promoción de una película. Penélope, yo no sé si lanzarte una palabra que sirve como herramienta, que creo que son enemigos acérrimos, tanto el cine como lo que te voy a contar. Venga. ¿Tú qué opinas de la inteligencia artificial? Bien, me encanta. A ver, la inteligencia artificial yo creo que es
una herramienta que hay que saber usarla, como toda herramienta tecnológica. Ujú. Entonces, nos puede ayudar, puede destruirnos. Yo he tenido ya mucho debate a este respecto con la inteligencia artificial en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito académico, Sí, que tu alumnado le pidas un trabajo y que de repente le digas, oye, no se puede utilizar la IA. O incluso puedes decirle, podéis utilizar la IA, vale, porque puedes explorar lo que puedes hacer. vale. Al alumnado tenemos la suerte de que tenemos una serie de programas que le decimos, oye, si vais a utilizar la IA, que sepáis que vamos a pasarlo por el filtro y nos va a decir si está usada la IA, con lo cual no tiene sentido. Y para que cuando vosotros tengáis que desarrollar vuestro trabajo, tenéis que conocer primero las herramientas con las que contáis para desarrollarlo bien. ¿Qué pasa en el cine? Hay una parte que tiene que estar regulada. De hecho, Europa ha sido la primera que ha iniciado todo lo que es el marco legal de control de la IA, De la sobre IA. todo en el ámbito audiovisual, ¿no? Sí, señor. Tenemos que tener un marco legal. Es que es necesario, es necesario. Pero eso no significa que no se pueda utilizar para determinados procesos. De hecho, hay muchos procesos, muchas veces manuales, que llevan mucho tiempo, que lo que nos hacen es agilizar ese tiempo y ese tiempo que antes se invertía en ese trabajo manual lo puedo invertir y destinar en otra cosa, ¿vale? Para eso sí está bien. Lo que no está bien es, por ejemplo, que toda una película que es doblada por dobladores españoles se haga con la IA, quiero la voz de fulanito, menganito, menganita, y entonces ese trabajo va fuera. Va fuera, entre otras cosas, porque los matices humanos no lo va a poder conseguir la IA. Pero para evitar que exista eso, ¿qué hay que hacer? Establecer ese marco regulador, una normativa, una legislación que se diga qué se puede usar con IA y qué no Y se que puede no usar. se puede utilizar, efectivamente. He hablado con guionistas, con locutores, dobladores, actores, con prácticamente todos los técnicos que formarían parte a la hora de poner en marcha una Un- película, por una ejemplo, ¿no? producción cinematográfica, sin duda alguna. Estamos hablando del campo audiovisual, ¿eh? Porque tú eres profesora de la comunicación audiovisual en la Universidad de Málaga, en la UMA. Pero, ¿qué opinas tú sobre la utilización de la IA también en otra de tus ramificaciones, la publicidad? De hecho, yo soy profesora de comunicación audiovisual y publicidad. De hecho, yo antes de dedicarme a ser profesora, dediqué casi 13 años de mi vida en exclusiva a trabajar en En publicidad. publicidad. Entonces, claro, yo soy jefa de publicidad. ¿Qué uso y qué utilidad tendría? Es lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, lo trabajo mucho con mi alumnado Es que las campañas publicitarias ya se están convirtiendo prácticamente en pequeñas películas. Tienen claro, una producción y una elaboración prácticamente cinematográfica, ¿no? claro, es que de hecho, por ejemplo, una película, nosotros llamamos películas publicitarias, a lo mejor Claro, publicitario, claro, eh, esas películas porque en televisión digamos que es el gran escaparate, donde tú tienes a lo mejor 15, 20 segundos porque no puedes pagar más, es claro. muy caro. Sí. Pero eso es lo que tú has nombrado antes, puede ser o un teaser o un tráiler que te despierta las ganas de consumir esa película entera. Si quieres verla, vente a YouTube, vente a mi canal, vente a Coca-Cola y disfruta entero, vente a McDonald's y Mm, vas a ver entera la película, ¿no? Entonces, efectivamente. ¿qué pasa? Evidentemente es un medio que maneja, es el que más dinero va a tener siempre, la publicidad, Mm, porque son anunciantes que pagan algo para que evidentemente destaquen sobre los demás. Esto es el consumismo. mm, Si quiero diferenciarme de los demás, tengo que destacar y para ello voy a intentar hacerlo lo mejor que los demás. desde luego. Para ello puedo invertir mucha pasta, pero también lo que puedo hacer es tener muy buenas ideas. Una Mm, idea siempre tumbará cualquier presupuesto y es lo que decimos. mm. El uso de la IA, ¿en qué me puede ayudar? En muchas cosas, en muchas. Yo he visto ya películas realizadas íntegras por ella y no sirven, no valen. No Te, valen. te pueden dar, te pueden dar un margen, te pueden dar una idea, pueden trazarte una línea, pero de ahí a una película publicitaria pensada, es que vamos a lo mismo. Hay cosas que la IA te va a poder facilitar mucho como herramienta, pero no va a poder desarrollar el trabajo. Tú quieres hacer un cartel publicitario, por ejemplo, para vengan ustedes y apúntense el año que viene al aula de mayores de 55 de la Universidad de Málaga. Desde luego. Puedes meterle esos datos a una IA y te va a construir, te va a decir cómo deberías hacerlo. Pero si tú eso luego lo comparas, por ejemplo, de hecho yo trabajo con mi alumnado y hay elementos que han dicho, ostras, este elemento me viene bien y lo voy a hacer con IA. Se han ahorrado a lo mejor 10 horas de trabajar con un programa para conseguir eso. Y ese tiempo lo han invertido para otra cosa. Claro. Bien hecho. Desde Entonces, luego.
Yo siempre pongo el ejemplo cuando los economistas y matemáticos llegó las calculadoras, llegaron a sus vidas, decían todos los contables y tal les van a desaparecer. Penélope, una cosa, nos queda muy poquito tiempo. Yo me gustaría seguir hablando contigo en próximas ediciones de Ahora Marbella Radio, hablar de cine, hablar de publicidad, porque es un mundo y un universo en el cual yo también me estoy moviendo, yo me muevo como actor de doblaje, como locutor, ya me ves en esta guisa, y como actor de doblaje y como publicidad también, ¿no? Me gustaría seguir hablando contigo en próximas ediciones. Un recordatorio que hoy, el 24 y el 29 y el 30 de abril, estás en el Aula de Mayores para realizar en 4 sesiones, el módulo de la obra cinematográfica desde sus orígenes hasta la actualidad. Penélope Martín, ha sido un placer, profesora, hablar con usted. Hablar Igual, contigo. muchas gracias por tratar sobre todos estos temas y dar cobertura a esto. Sin Nos duda. encanta y seguimos, nuestro alumnado sigue vuestro programa, que lo sepáis, y le Muchísimas damos gracias. difusión a la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias, Penélope. Oye, pues bueno, te lanzo el guante. Tienes otras citas con nosotros aquí en la tele y en la radio. Fenomenal, muchísimas gracias. Gracias a Que ti, un tengamos... abrazo. Gracias, profesora, gracias, un abrazo. Gracias. Hasta luego, adiós. Es lo que tiene el mundo de la televisión y el mundo de la radio, el tiempo, cuando más se utiliza el directo, como nosotros en Ahora Marbella Radio, y es que tenemos muchos más invitados a los cuales tenemos que atender y obviamente ya le hemos lanzado el guante a la profesora de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga, Penélope Martín, que será la responsable de realizar ese módulo número 5 para el aula de mayores, es el 5º módulo que tienen, hoy, el 24, el 29 y el 30 de abril en el aula de mayores de Marbella, para realizar la obra cinematográfica desde sus orígenes hasta la actualidad. 4 sesiones, y fíjense qué 4 sesiones más interesantes. En la sesión 1, el origen del cine como nuevo formato y como industria. En la sesión 2, el cine como reflejo de la sociedad y la cultura. En la sesión 3, géneros cinematográficos. Y en la sesión 4, el cine en la actualidad. Ese es el módulo que forma el aula de mayores dentro del mundo audiovisual. Son las 12:07. Continuamos. Esto es Ahora Marbella Radio.